Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a presentar una revisión sobre la vía córtico-espinal. Este es un trabajo realizado por estudiantes de sexto semestre de la Universidad de Boyacá que cursan la asignatura Medicina Interna y Rotación Neurología, dirigida por el Dr. José Luis Bustos, neurólogo del Hospital San Rafael de Tunja. Las referencias que se tuvieron en cuenta para la realización de este trabajo fueron la neurología de Sarranz, la semiología de Suros y los 3 artículos de revisión sobre técnicas clínicas para el examen neurológico publicado por el Dr. Pedro Luis Rodríguez García et al. En la revista de Neurología de Cuba. Inicialmente hablaremos sobre la motoneurona superior, la cual va desde la corteza motora hasta las células de las astas anteriores de la médula originada en las células de Betz. Allí es donde se originan todos los haces de la vía piramidal. Estas fibras descienden por el brazo posterior de la cápsula interna localizado en el núcleo lenticular y el tálamo, y así continúa descendiendo y pasa por el tercio medio de los pedúnculos mesencefálicos y posteriormente en los pies del puente para formar el rodete piramidal en la cara ventral de la médula oblongada. Como va descendiendo en todo el tronco cerebral, esta motoneurona superior es formada por el tracto córtico-nuclear que se va a ir hacia los núcleos motores voluntarios de los pares craneales, los cuales serían parte del tracto córtico-nuclear, pero también del tracto córtico-espinal. La vía piramidal en su gran mayoría se decusa a nivel de la pirámide y desciende por el cordón lateral de la médula espinal, y solamente un pequeño porcentaje de fibras descienden directas a través del cordón anterior de la médula, formando así el tracto córtico-espinal lateral que se cruza terminando en las astas anteriores de la médula espinal, que es donde se encuentran las neuronas motoras. Para tener en cuenta, una lesión en esta motoneurona superior puede afectar principalmente el sistema nervioso central. Sintomatología cuando existe lesión de la primera motoneurona o motoneurona superior. Hipertonía muscular. Es el resultado del desequilibrio de varios sistemas funcionales, tanto cerebrales como del tronco cerebral y de la médula espinal. Aquí se distinguen diferentes tipos de espasticidad por la localización de la lesión. El mecanismo final común de la hipertonía espástica es el aumento del reflejo de estiramiento, el cual está mediado por aferencias y por aumento de la excitabilidad de las motoneuronas alfa o incremento de la frecuencia de descarga de las motoneuronas gamma. Hiperreflexia tendinosa y clonus. La hiperreflexia tendinosa se da una hiperexcitabilidad de las motoneuronas alfa del asta anterior de la médula, la cual va a ser la base fisiopatológica de la exageración de los reflejos tónicos y fásicos de estiramiento. Este último va a explicar la exageración de los reflejos musculares clínicos o también llamados reflejos osteotendinosos. La respuesta que se va a generar acá al golpear el tendón de un músculo va a ser brusca y amplia. Clonus. El clonus son contracciones musculares repetidas o clonias desencadenadas por estiramiento pasivo y mantenido de un músculo. El clonus rotuliano se genera desplazando rápidamente la rótula hacia abajo, la cual se va a producir un estiramiento del tendón del cuádriceps que va a desencadenar contracciones repetidas del músculo cuádriceps. El clonus aquiliano se genera debido a una flexión pasiva brusca del tobillo con la rodilla semiflexionada, el cual va a provocar un estiramiento del tendón de Aquiles que desencadena contracciones repetidas del músculo gemelo. Signo de Babinski o respuesta plantar extensora. El signo de Babinski consiste en la extensión del primer dedo del pie al rascar el borde externo de la planta, generando una L invertida. Al mismo tiempo se puede producir la retirada de toda la extremidad inferior y la separación del resto de los dedos, como se observa en el video. Atrofia muscular tardía. Con el paso de los días después de una lesión de motoneurona superior, el músculo pierde volumen a consecuencia de su desuso. Continuando con la motoneurona inferior, tenemos que el trayecto de esta va desde el asta anterior de la médula espinal o desde los núcleos motores de los nervios craneales hasta la unión neuromuscular. Es decir, una lesión en esta motoneurona me puede afectar principalmente el sistema nervioso periférico. Signos y síntomas por lesiones de la motoneurona inferior. En primer lugar, el paciente puede presentar una debilidad. Esta debilidad puede llegar hasta una parálisis flácida total que me conlleva a una disminución o a una abolición total de los movimientos tanto voluntarios como automáticos y a una disminución o abolición de los reflejos. En segundo, tercer y cuarto lugar, el paciente puede presentar hipotonía, abolición de los reflejos musculares, amiotrofia precoz y fasciculaciones.
Cuando las lesiones de las motoneuronas medulares ocurren en el contexto de las enfermedades de la médula o de los nervios periféricos, se acompañan a menudo de trastornos de la sensibilidad y de la inervación vegetativa. En las lesiones focales de las motoneuronas espinales, el déficit de esta puede afectar a un solo músculo o a una parte de él o a los músculos dependientes de unos o varios miotomas próximos. Las lesiones difusas de las motoneuronas pueden producir atrofias y debilidad tanto distales como proximales. En cuanto a las fasciculaciones, estas son contracciones de unidades motoras aisladas que se manifiestan a través de pequeños saltos irregulares de una parte de los músculos que se pueden observar en reposo y pueden incrementarse tras la activación voluntaria o la percusión suave del músculo. Estas no producen desplazamiento articular salvo en los dedos de los pies y de las manos. Ocurren sobre todo en los párpados, las manos y los gemelos. En cuanto a la parálisis flácida, el músculo se va a tornar laxo y blando, no resistiendo a un estiramiento pasivo, lo cual va a dar lugar a una debilidad extrema y la pérdida completa de los reflejos tendinosos y cutáneos. Abolición de los reflejos musculares. Esto se define como una ausencia total de los reflejos neurológicos, ya sea centrales como los pupilares o periféricos como los osteotendinosos. Esto a su vez me indica que existe una depresión severa en las funciones del sistema nervioso. En cuanto a la atrofia muscular, se define como una disminución del tamaño del músculo esquelético y consecuentemente de la fuerza muscular. Se realiza un cuadro comparativo que sirve como diagnóstico diferencial para las lesiones de la motoneurona superior y la motoneurona inferior, que evalúa los siguientes ítems, como lo son tono muscular, reflejos plantares, atrofia muscular, fasciculaciones y movimientos automáticos o sincinéticos. En cuanto al tono muscular, en la motoneurona superior se puede observar una hipertonía espástica o signo del fuelle de la navaja positivo y en la motoneurona inferior se puede observar una hipotonía. En cuanto a los reflejos musculares, en la motoneurona superior se puede observar un clonus o hiperreflexia y en la motoneurona inferior los reflejos musculares pueden estar disminuidos o abolidos. En cuanto a los reflejos plantares, en la motoneurona superior se encuentra el signo de Babinski positivo. En cuanto a la atrofia muscular, en la motoneurona superior se observa una atrofia muscular por desuso y en la motoneurona inferior se observa una atrofia muscular intensa o precoz. Y en cuanto a las fasciculaciones, se observa en la motoneurona inferior fasciculaciones y en cuanto a los movimientos automáticos o sincinéticos, en la motoneurona superior pueden estar posiblemente presentes. Reflejos osteotendinosos. Reflejo pectoral. Se explora la raíz de C5-AT1 y se examina por medio de un golpe sobre la porción external del músculo pectoral mayor y como respuesta a esto debe haber una leve contracción muscular. Reflejo bicipital. Se evalúa la raíz de C5 a C6. Para su examinación, el paciente puede estar tanto acostado como sentado y se debe investigar sobre la cara interna del codo a nivel del tendón del bíceps, en su inserción distal o en el antebrazo, o flexura del codo percutiendo sobre el dedo pulgar del examinador colocado encima de dicha inserción. Reflejo estiloradial. Se explora a nivel de la raíz de C6 y C7. Y se evalúa golpeando la apófisis estiloides del radio, en donde se debe percutir teniendo las dos manos del paciente cogidas con su mano izquierda, como se observa en la imagen superior derecha. Reflejo tricipital. Se explora a nivel de la raíz de C6 y C7 y se evalúa por medio de la percusión del tendón del tríceps por encima del olecrano. Aquí la mano libre del explorador debe estar sosteniendo el brazo explorado en abducción con el antebrazo colgante, como se observa en las imágenes. Reflejo rotuliano. Se evalúan las raíces de L2, L3 y L4 y se examina por medio de la percusión en la inserción del cuádriceps femoral en la rótula, lo que produce una extensión de la pierna sobre el muslo por la flexión del tendón rotuliano. En cuanto a la exploración semiológica, el paciente puede estar sentado en una silla o sobre el borde de la cama con los pies en péndulo y aquí se debe percutir directamente sobre el tendón rotuliano, generando una respuesta en la extensión de la pierna. También se puede evaluar con el paciente en cama, en donde se le van a levantar ligeramente los miembros inferiores con una mano debajo de la fosa popltea y se va a conseguir así una discreta flexión de la pierna sobre el muslo, quedando la rodilla en alto y se debe percutir el tendón rotuliano o tendón del cuádriceps como se observa en la imagen.
Reflejo aquiliano. Se evalúan las raíces de S1 y S2 y se examina al percutir el tendón de Aquiles, lo cual va a producir una extensión del pie mediante la contracción del tríceps sural. El tríceps sural va a estar compuesto por el gemelo, el sóleo y el tendón de Aquiles. Exploración semiológica. Paciente arrodillado sobre una superficie plana con los pies fuera del borde. Se van a llevar ligeramente hacia adelante la planta del pie y se percute sobre el tendón de Aquiles. También se puede evaluar con el paciente acostado, el cual se va a colocar el pie que se va a explorar sobre el opuesto en semiflexión y en abducción, descansando sobre su malévolo externo. Con una mano se toma la planta del pie y se lleva en ligera flexión y se percute el tendón.